Bueno, para mí es un gran gusto y un honor tener al profesor Roberto Miatelo, uno de nuestros queridos profesores eméritos de la facultad, que hoy nos hace la gran atención de darnos una charla en el seminario de geometría y nos va a hablar del espectro y representaciones en variedades esféricas. Los dejo en compañía del profesor Roberto. Buenas tardes. Esto es una experiencia nueva para mí de dar un seminario virtual, así que vamos a ver cómo sale. Esto es un trabajo conjunto que hemos hecho con Emilio, que hemos desde hace un tiempo, pero lo acabamos de terminar, de manera que los detalles pueden encontrarse ahí. Y el objetivo es estudiar en ciertas variedades compactas la relación entre el espectro de diversos laplacianos en fibrados vectoriales sobre ciertas variedades homogéneas o localmente homogéneas y en relación con las representaciones de grupos naturalmente asociadas. El trabajo, o la charla va a ser sobre variedades esféricas, refiriéndose a formas esféricas, o sea, la esfera con un grupo finito actuando, pero en realidad el trabajo nuestro abarca a todos los espacios simétricos compactos de rango 1. Yo me voy a concentrar en la esfera porque ya eso es suficiente para dar una idea de los resultados y de las dificultades. Entonces, comenzamos. Entonces tenemos acá al comienzo, digamos, el grupo es semisimple y K es un subgrupo compacto con álgebras de Lie y K y descomponemos a G como K más P, donde Kp está contenido en P, y como K es compacto eso se puede hacer. Entonces el espacio tangente a G sobre K, que la llamamos M, en la identidad de K se identifica P y las métricas G invariantes en M están en biyección con los productos internos AK invariantes en P. Como vamos a trabajar en el caso compacto, G compacto, podemos trabajar directamente con una métrica que sea AK invariante. O sea, que provenga de un producto interno AK invariante en el álgebra del Lie y por lo tanto también en P. Entonces esto va a ser un espacio riemanniano homogéneo normal. Entonces, una herramienta fundamental o un dato básico es una representación tau de dimensión finita unitaria del subgrupo compacto K. Entonces, con esa representación tau hacemos un fibrado vectorial homogéneo que llamamos E sub tau, que es directamente el producto directo con una relación de equivalencia dada por la acción de K. GKW es equivalente a G tau K de W para todo G en G y W en W tau y K en K. Entonces las secciones smooth de tau es un espacio isomorfo como G módulo a el espacio que denotamos C infinito de G tau, que son las funciones de G en W tau que son suaves y que satisfacen esa regla de transformación, que f de xk es tau k menos 1 f de x. Para todo x en G, k en K. La identificación, bueno, es sencilla y consideramos el álgebra universal U de GC y dentro de ella el operador de Casimir, el elemento de Casimir, que es un elemento central dentro del álgebra universal. Y que, bueno, se construye en este caso como una suma de los cuadrados de los xy para una base ortonormal cualquiera
del álgebra del IG con respecto al producto interno dado. Entonces C tiene la propiedad de inducir un operador de segundo orden, elíptico o diferencial, que denominamos delta tau en las secciones, y dado un grupo discreto, un subgrupo discreto cocompacto gamma de G, que entonces pasaríamos a tener la variedad G sobre K sobre gamma. Entonces ahí al operador lo denotamos delta tau gamma, y nuevamente es un operador con todas esas propiedades. Entonces nos interesa el fibrado E tau gamma, definido por la relación donde uno divide por la acción de a izquierda de gamma, tanto en el fibrado como en G sobre K. Entonces, las secciones suaves de E tau gamma se identifican con las secciones gamma invariantes de E tau. Entonces, este es el operador que nos interesa estudiar, denotado delta tau gamma, restringido a las secciones smooth gamma invariantes de tau. El espectro es discreto, una sucesión de autovalores que tiende a infinito, ya que estamos en cocientes compactos. Entonces, una herramienta importante o esencial para la charla es la representación regular de G en L2 de G sobre gamma. Entonces ahora por un instante me olvido de K, y actuando G por traslación a derecha, L2 de G sobre gamma, y esto es general cada vez que tenga un gamma subgrupo discreto cocompacto, el L2 de G sobre gamma se descompone como suma directa de subespacios G invariantes, cerrados, irreducibles y de multiplicidad finita. Y las multiplicidades, cada uno de estos espacios lo denotamos D sub pi, y donde pi varía en el dual unitario de G. Las multiplicidades las denotamos como n gamma pi. Entonces, tenemos al espectro de delta tau gamma, lo llamaremos el tau espectro de m sobre gamma, que sería G sobre K sobre gamma. Bueno, el tau espectro se puede expresar en términos de teoría del I. Para ello, lo que necesitamos es una fórmula para la multiplicidad de cualquier autovalor. Entonces tomo lambda, un número real no negativo en el espectro, y escribo la multiplicidad como una suma de las multiplicidades n gamma pi por la dimensión de ohm k w tau b pi, que viene a ser la multiplicidad de la representación tau en la restricción de pi a k. Tengan en cuenta que pi es una representación de G y tau es una representación de K. En realidad, en la práctica, para lo que en lo que corresponde a este trabajo, estas dimensiones son o bien 0 o 1 nomás. ¿Okay? Entonces, y la sumatoria es sobre todas las pi cuyo autovalor, lambda c pi, es igual a lambda, con pi en el dual unitario G sombrero. Ahora observamos que nos podemos quedar con el G sombrero tau, que es el subconjunto de representaciones tau esféricas, que son las que realmente aparecen en esta fórmula. Entonces llamamos G sombrero tau a ese subconjunto, y ese va a ser un actor principal
en el resto de la charla. Entonces ahora, bueno, algunas definiciones. Si tengo dos subgrupos gamma prima, subgrupos discretos, en este caso subgrupos finitos de G, entonces los espacios M sobre gamma y M sobre gamma prima se dicen tau isospectrales si los operadores tienen el mismo espectro, delta tau gamma y delta tau gamma prima. Paralelamente, los subgrupos gamma gamma prima se dicen tau representation equivalent si las multiplicidades son iguales para todas las pi en el G sombrero tau. O sea, para todas las pi que tienen que ver con tau. Entonces la fórmula ya inmediatamente me dice que si yo sé que todos los n gamma pi y n gamma prima pi son todos iguales, entonces las variedades son tau isospectrales. Es decir, son isospectrales con respecto a tau. Pero no, naturalmente surge la pregunta inversa. Si sabemos que los espectros son los mismos, ¿podemos concluir algo sobre las representaciones? Esa es la pregunta que nos ocupa en el resto de la charla. En realidad es más general, es que yo puedo no tener dos subgrupos discretos, por tener un solo subgrupo, y entonces, ¿en qué medida el espectro de la variedad G sobre K sobre gamma, el tau espectro, o sea, el espectro en secciones del fibrado E tau dividido gamma, en qué medida ese espectro determina la representación de G en L2, y acá en realidad me falta un subíndice, L2 de G sobre gamma sub tau, que son reducir la sumatoria a las representaciones que tienen que ver con tau. O sea, es un subespacio G invariante mucho más chico de L2 de G sobre gamma. Entonces, ¿en qué medida? Si yo conozco el espectro, puedo conocer esa representación o todas las multiplicidades de las representaciones irreducibles que aparecen ahí. Entonces, a esto le llamamos Representation Spectral Converse, o sea, la representación espectral inversa, que es que expresa, digamos, esa pregunta. Bueno, esto lo trabajó primero Pelle en 1996, que consideró esta correspondencia para una tau arbitraria, pero los resultados obtenidos fueron para el caso de la representación trivial de K. Y acá para M, un espacio riemanniano simétrico compacto o no compacto de rango 1. Y también para Rn con la métrica flat, también como espacio simétrico. Por otra parte, otro antecedente es que si uno generaliza la representación trivial a la representación exterior de K en el espacio exterior lambda P de Pc, entonces el espectro de delta sub tau P coincide con el espectro de Hodge-Laplace en P formas. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en esto y obtuvimos un resultado con Emilio Lauret y Juan Pablo Rossetti en 2015 para la representación tau P en espacio de curvatura constante. En realidad, nosotros probamos que si dado un Q, si dos gamas
son isospectrales en P formas para todo P entre 0 y Q, entonces las representaciones son equivalentes. O sea, es la inversa que queremos probar, pero con esa restricción, no tomando un solo tau P, sino un segmento. Si vale para un segmento, entonces vale la ley, la inversa, la regla inversa que queremos probar. Pero ahí también dimos un ejemplo interesante de una variedad plana de dimensión 8 que es isospectral en 1, 2, 3, 5, 6 y 7 formas, pero no en 0, 4 y 8 formas. Entonces, con esa restricción se concluye que no vale la equivalencia de representaciones para ningún tau P. O sea que eso ya da un contraejemplo, pero es dentro de las variedades planas. Bueno, entonces, a partir de ahora consideramos G compacto y semisimple. Y queremos probar la inversa, la regla inversa, vamos a llamarlo. Entonces, el teorema principal que tenemos es que si tenemos un espacio simplemente conexo, compacto, irreducible, simétrico de rango 1, entonces hay infinitos tau en K sombrero, tal que para subgrupos discretos, arbitrarios, gamma, gamma prima de G, si las multiplicidades en el espectro para todo lambda, en el espectro de delta tau gamma y delta tau gamma, gamma prima coinciden, y es suficiente que sea para casi todos los autovalores, entonces gamma y gamma prima son equivalentes en tau representaciones en G. Y en particular son tau isospectrales. Bueno, esto quiere decir que la representación, que la regla inversa vale para G, K y tau en el sentido fuerte. El sentido fuerte es que alcanza que las multiplicidades de casi todos los autovalores sean iguales para que valga para todos. Quiere decir que podemos omitir un número finito de autovalores y si vale para todos los otros, entonces automáticamente vale para todos. Entonces ahora pasamos a los argumentos para probar este tipo de cosas. Entonces, tomamos un toro maximal T de G, que tiene álgebra del IT, tomamos las raíces con respecto a una subálgebra de Cartan TC de GC, y tomamos las raíces positivas relativo a un orden, y sabemos que por el teorema del peso máximo, el dual unitario de G está parametrizado por los pesos máximos dominantes integrales con respecto a este sistema positivo de raíces. Entonces, dados dos pesos en P más de G, omega y lambda 0, consideramos el conjunto S omega lambda 0, que son todas las representaciones pi que tienen base lambda 0 y dirección W. Acá K es un número natural o 0. Entonces son los pi sub lambda 0 más KW. Lo que quiere decir es que son todas las representaciones que tienen peso máximo lambda 0 más KW, que es como tener, que nosotros a esto le llamamos una string de representaciones, porque es una tira de representaciones con una base dada y una dirección dada. De ahí la notación, SW lambda 0.
Entonces, ¿de dónde, para qué nos va a servir esto? Y bueno, es porque nosotros tenemos que identificar el dual unitario sub tau, o sea, el dual unitario relativo a tau, donde tau es una representación de K. O sea, los datos nuestros son G, el subgrupo compacto K, y una representación tau de dimensión finita de K. Entonces, el tema es que nos gustaría expresar este espacio como unión, tal vez infinita, de tiras o strings, SW lambda 0. Y el lema dice que esto es posible, puede ser una unión infinita, pero se puede obtener con la misma dirección, omega. ¿Está bien? Para todos los lambda 0, que son un conjunto de pesos dominantes. O sea, esto es una forma de expresar un espacio de representaciones unitarias como unión de, digamos, espacios más simples, que son de dimensión 1, digamos. Para dar una idea del argumento, tomamos un lambda y hay que elegir una dirección. Tomamos un lambda en G sombrero octavo, entonces hay que elegir una dirección de manera que la tira de base lambda y dirección omega esté toda metida dentro de G sombrero octavo. Bueno, por suerte eso se puede hacer de una manera más o menos sencilla, tomando cualquier representación esférica, tau K esférica. Quiere decir que contenga a la representación trivial de K. Eso siempre hay porque uno, cuando descompone L2 de G sobre K, hay infinitas representaciones que aparecen ahí. Elegimos una cualquiera y bueno, y lo que se trata de ver es que, o la afirmación es que la tira de representaciones pi de lambda más KW para todo K natural o cero, sigue teniendo a tau cuando restringimos a K. Bueno, esto sale del teorema de Borel-Weil. En realidad lo que uno necesita probar es simplemente que si lambda está en G sombrero tau, lambda más W sigue estando en G sombrero tau, y eso se debe a que la W es una representación K-esférica. Por eso sucede y después inductivamente tenemos toda la tira adentro. Entonces, la otra observación es que uno en realidad puede suponer que las tiras son disjuntas, porque si no lo fueran, yo tengo esta identidad, paso de miembro, y bueno, y me aparece que la base lambda 0 se escribe como la otra base más un múltiplo de la dirección, y si h es mayor o igual que k, entonces lambda 0 ya está dentro de la otra tira, y por lo tanto toda la tira de base lambda 0 y dirección omega está dentro de esta tira, y si k es mayor que h es justo al revés. Entonces, tenemos probado el lema. Entonces ahora tomamos un peso máximo de una representación pi y tomamos ρ, la mitad de las raíces positivas. El elemento de Casimir se sabe que en una representación pi se puede expresar su autovalor, tiene que actuar por un escalar, porque una representación irreducible, el Casimir actúa por un escalar por estar en el centro del álgebra universal, y el escalar es exactamente lambda pi más ρ, escalar lambda pi más ρ, es la norma al cuadrado, menos ρ, que se puede escribir así. Entonces, cada autovalor
del operador que estamos estudiando, delta, tau, gamma, yace en el subconjunto numerable lambda c pi, donde pi está en G sombrero tau. Eso es lo que hemos visto. Entonces ahora vamos a dar una definición que nos resulta muy útil, que es los autovalores que los llamamos TEN, o que corresponde a decir bueno, manso, dócil, lo que sea. Cualquiera que sea la traducción, manso sería. Pero un autovalor, llamémoslo bueno. Y el tema es, el problema que se presenta es cuando un autovalor es autovalor de muchas representaciones. Entonces los autovalores buenos son los autovalores que son autovalores o de una representación pi solamente en G sombrero tau, o de pi y la adjunta, y pi y la dual. Entonces, en este caso, lo que pasa es que la multiplicidad de un autovalor así va a ser simplemente la multiplicidad de pi restringido acá, de tau en pi restringido acá, por la multiplicidad de pi. Entonces, si conozco esta multiplicidad, voy a conocer la multiplicidad de la representación. Por otro lado, en el caso en que tengamos pi y pi estrella, resulta que como en este caso uno puede saber que las multiplicidades de pi y de pi estrella en L2 sobre gamma son iguales. Entonces, nuevamente, la multiplicidad del autovalor y la n gamma pi se determinan unas a otras porque es una expresión muy simple. El problema es cuando un autovalor está representado por muchas pis, muchas representaciones pi, y el hecho de poder despejar la multiplicidad de una sola representación en términos de multiplicidad de los autovalores. Entonces, obviamente que vamos a tratar de probar, de dar condiciones sobre G, K y tau para asegurar que casi todos los autovalores son buenos. Y para eso vamos a usar el lema de arriba. Después vamos a usar un resultado que hemos probado con Emilio hace poco, que nos permite pasar, que nos permite probar la parte fuerte, o sea, de que basta conocer todos los autovalores salvo un número finito para tenerlos todos. Bueno, entonces lo que tenemos que calcular es el lambda de C, pi, k lambda 0, k omega lambda 0, según lo que vimos, son los autovalores dentro de una misma tira. Hacemos la cuenta y tenemos esta expresión, que es una expresión cuadrática en K. Entonces la primera observación es que no hay coincidencias. Podría suceder que en una misma tira, en una tira con base lambda 0 y dirección omega, fija, la tira fija tiene infinitas representaciones, podría suceder que hubiera los mismos autovalores de Casimir en la misma tira, pero eso no puede pasar. Y es cuestión de hacer la cuenta. Yo tomo dos elementos en la misma tira, son de la forma KW más lambda 0 y HW más lambda 0, hago la resta, me queda una expresión de este tipo, pero yo veo que este factor, acá tengamos en cuenta que K y H son no negativos, entonces esto es no negativo, entonces K tiene que ser igual a H. Entonces, este autovalor es igual a este autovalor si solo si K es igual a H. Entonces ahora lo que nos queda es estudiar
en el caso de tiras con K no necesariamente igual a H y las bases diferentes. Bueno, acá esto es una notación, W lambda 0 son los autovalores en la tira, y como tenemos el lema ese que nos ha expresado el G sombrero tau como unión de tiras, el espectro sub tau, digamos, E sub tau nos aparece como unión de espectro de tiras. Entonces, lo crucial es investigar cuando tengo dos tiras diferentes, qué pasa con los autovalores de Casimir. Y este es el teorema. Tomo un G compacto y tomo omega, lambda 0, lambda prima 0, pesos, donde las tiras correspondientes son disjuntas. Eso se puede tener. Entonces la intersección, lo que nosotros necesitamos es que todas estas intersecciones sean finitas. Entonces el teorema este lo que nos dice es bajo qué condiciones puede haber intersección infinita. Entonces lo que tiene que suceder es una de estas dos condiciones. O bien la dirección omega lambda 0 y omega lambda prima 0 son iguales y estos autovalores son iguales, en cuyo caso todos los autovalores son iguales. Y esto préstenle atención porque esto es lo que nos va a... Acá tengamos en cuenta que estas tiras no tienen nada que ver con estas, son disjuntas, las tiras, pero los autovalores son los mismos. Y eso puede suceder, o sea, y estas son infinitas representaciones, ¿cierto? Una cantidad numerable, ¿no? Pero infinita de representaciones que tienen los mismos autovalores. Y bueno, y la otra condición es cuando no se da esto, cuando no se da esta igualdad de I, que se da la desigualdad, entonces tiene que pasar esto. Esta relación entre las bases, la dirección y estos cocientes. Esto, en este caso, lo que se da es que la tira de autovalores, una contiene a la otra. No son iguales, pero una contiene a la otra. Y no hay otras coincidencias. Bueno, esto voy a dar una idea vaga de la prueba. Es un lema de formas cuadráticas. Tengo dos formas cuadráticas y me pregunto cuándo estas dos formas cuadráticas representan los mismos números. Con K y H en N0 en naturales o 0. Y cuando P de K es igual a Q de H. Entonces, nos interesa el caso en que A sea infinito. O sea, las soluciones de este conjunto de pares sea un conjunto infinito. Entonces, las condiciones son exactamente las que dice el teorema, o sea, corresponden exactamente a eso. O bien B es igual a B', o B distinto de B', y entonces tenemos esta situación. Entonces, con eso, después probamos el teorema escribiendo en términos de la notación del lema, y para que, si este lado no es cero, entonces esto no puede ser infinito, porque esto crece indefinidamente, entonces esto da una cota para este producto. Entonces la única forma es que esto sea cero, y en ese caso esto fuerza a que X sea igual a Y. Y que valga la segunda, o bien vale la primera condición con B igual a B',
o bien vale la segunda condición, que es un poco más complicada, pero en realidad es necesaria. Bueno, esto no es necesario. Entonces ahora el tema es que, según vemos, obviamente cuando ninguna de estas dos condiciones suceda, o sea, cuando un G sombrero K, ese dual sub tau, G sombrero tau, el dual sub tau se puede escribir como unión de tiras donde las intersecciones no satisfacen ni la condición I ni la condición 2I, y además la unión es finita. En ese caso, obviamente, digamos, se presenta que si las intersecciones son finitas y nosotros sabemos que cada tira tiene representaciones donde los autovalores son buenos, entonces nos va a quedar el G sombrero tau un conjunto de complemento finito, ¿no? Entonces la igualdad va a implicar el resultado que queremos conseguir. Entonces, acá, digamos, este es un resultado sobre comparación con las representaciones duales, y que dice que si no valen I 2I, entonces la Strong Representation Spectral Converse vale para G, K y tau. Entonces, eso es el resultado clave. Dejemos esto. Bueno, y acá explica si P tau es un conjunto finito. Para probar que todos, salvo un número finito de autovalores, son buenos, basta mostrar que hay solo finitas coincidencias entre los números de dos tiras distintas, pero si no valen las condiciones I 2I, entonces eso sucede. Entonces, todos, salvo un número finito, son buenos, y siendo para los autovalores buenos determinan la multiplicidad de una única representación. Entonces tenemos la multiplicidad de todas las representaciones, salvo un número finito, pero por otro lado, por el resultado anterior que ya hemos probado con Emilio, de que todas salvo un número finito implica que ya están todas, entonces obtenemos el resultado deseado. En realidad también uno puede probar, en este caso, que una parte finita del espectro determina todo el espectro. O sea, sin tener dos subgrupos gamma, gamma prima, podemos sacar una condición sobre que la representación L2 de G sobre gamma sub tau está determinada por el espectro del delta tau gamma. Bueno, ahora vamos a un ejemplo, que por eso es el principal ejemplo, que es la esfera. Vamos a trabajar con la esfera. Los resultados nuestros son para cualquier espacio compacto, simétrico y reducible de rango 1, pero me concentro en la esfera porque no hay tiempo para hacer todo. Y porque en el caso, una diferencia esencial es que en el caso de la esfera basta la condición I del lema o del teorema. En cambio, para los otros espacios, la condición I no se da y hay que usar la segunda. Los otros espacios serían el espacio proyectivo, complejo y cuaterniónico, y bueno, y el excepcional. Bueno, entonces, para el caso de la esfera, G es SO2n, K es SO2n-1, G sobre K es la esfera SO2n-1. Vamos a tomar el caso de dimensión impar. El caso de dimensión par es similar. Entonces la métrica está inducida por
ese producto escalar, que es un múltiplo negativo de la forma de Killing, que tiene curvatura seccional 1. Tomamos un toro maximal, que es un toro canónico, en SO2n, que tiene dimensión n. Tomamos estos pesos, que en cada X eligen el tita j. Epsilon j de x es tita j para x, como está expresado arriba. Entonces las raíces son más menos epsilon i más menos epsilon j, con i menor que j. Los pesos son la suma de z epsilon j, es la base canónica. Y las raíces simples son epsilon 1 menos epsilon 2, epsilon 2 menos epsilon 3, epsilon n menos 1 menos epsilon n menos 1 más epsilon n. Los pesos dominantes son combinaciones sumatorias de 1 a n de AJ y J, epsilon J, donde A1 es mayor o igual que A2, mayor o igual que el módulo de AN. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con K. Elegimos el toro maximal T intersección K. Entonces ahora tenemos los pesos epsilon 1, epsilon n menos 1, o sea, 1 menos porque tiene rango n menos 1, K. Entonces las raíces simples tienen también su expresión, ahora va a ser un poco diferente, pero los pesos dominantes son combinaciones lineales suma de BJ epsilon J, donde B1 es mayor o igual que B2, mayor o igual que Bn menos 1, mayor o igual que 0. Entonces ahora, para determinar el G sombrero tau, nosotros necesitamos la regla de branching para pasar de G a K. Entonces yo arranco con un tau, representación de K, que le llamo tau sub mu, donde mu tiene esta forma. Y entonces ahora me interesan los pesos pi lambda de G sombrero, tal que restringidos acá contienen a la tau mu. La representación restringida acá contiene a la tau mu. Entonces, el mu se escribe así, el lambda se escribe así, y entonces tau ocurre en la descomposición si solo si tau satisface esta regla, que los B's están entrelazados con los A's. Y eso es crucial para lo que vamos a hacer. Entonces, el primer lema es que si yo tomo la tau mu, ahora es una unión finita de tiras. ¿Por qué? La dirección va a ser omega igual a epsilon 1, y la base son todas las representaciones de G que están entrelazadas con ese K-tipo, con este K-tipo. Y además, el primer coeficiente es igual al primer coeficiente acá. Entonces, ya arrancamos bien, en este caso, tenemos una unión finita de tiras, todas con la misma dirección. Entonces, para seguir aplicando el teorema, observamos que como todas tienen la misma dirección, la condición I se da. Entonces la 2I no corre, tenemos esta igualdad, entonces necesitamos la condición de que si se da como se da esta igualdad, no se dé esta otra igualdad. Porque si se da esta otra igualdad va a haber infinitas coincidencias de autovalores y entonces ya no podemos, de autovalores, va a haber infinitos autovalores no buenos. Y en ese caso ya no sabemos proceder. Entonces,
para esas condiciones lo que tenemos que escribir es la fórmula del autovalor, y la desigualdad quiere decir la desigualdad de estos números, de esa expresión donde los AI corresponden al lambda 0 y los A'I al lambda prima 0, son dos bases distintas, pero entonces estamos ante una forma cuadrática que no represente los mismos números, son números enteros. Entonces, como consecuencia de eso, sacamos el siguiente resultado, que para este par, y dado un K-tipo con peso máximo mu, si suponemos que la forma cuadrática, esta, en los AI, arranca de 2 porque el A1 es igual al B1, entonces ahí A'1 y A1 son iguales al B1. Entonces lo que necesitamos es que esto representen distintos números en el conjunto finito de A2 a N que están entrelazados con los Bs. Acá falta algo, hay que poner para N par y para N impar, ¿no? Pero es esencialmente la misma condición. Entonces, esta condición nos da infinitos tau mu para las cuales vale la regla inversa. O sea que el espectro determina las representaciones. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Acá hay un corolario. Si yo tomo un mu que sea un peso dominante, con estas condiciones, cualquiera de las tres, o que B1 sea menor que 3, o que valga esto, acá da la descripción, bueno, estas son las tres condiciones, cualquiera de estas, entonces la regla inversa vale. Entonces esas condiciones lo que dicen es que esto es una sucesión, los BI son una sucesión decreciente. Entonces podemos permitir 3 saltos de longitud 1, un salto de longitud arbitraria o uno arbitrario con 2 saltos de longitud 1. Esto es lo que... O sea, hay muchos ejemplos más, pero esto es una regla, por lo menos, que vale para... con cierto grado de generalidad. Bueno, y la prueba, bueno, hay que tomar cada caso y ver que la forma cuadrática representa números diferentes en el conjunto correspondiente que tiene que ser. Ahora vamos a ver casos en que la cosa no anda. O sea, casos de que hay muchas coincidencias de autovalores. Bueno, acá hay un caso sencillo. Para n igual a 3, que sería la esfera de dimensión 5, ya acá tenemos dos pesos máximos, donde se satisface la condición I. O sea que el autovalor en pi lambda 0, pi da 56, entonces los autovalores son coincidentes. Después, digamos, hemos hecho muchos casos más. Y en realidad esperamos que haya familias arbitrariamente grandes de tiras con autovalores repetidos y que están todos en G sombrero tau, para un tau conveniente.
y acá, digamos, lo que nos dice la computadora. Entonces, esta información nos dice que el estudio, que para estudiar la regla inversa, en general, para los mu, autovalores, para los mu que no satisfagan las condiciones que permitan manejar infinitos autovalores que no son buenos, vamos a tener que aprender nuevas técnicas. Acá, digamos, esto es una lucha con el Wiener que se le dio por poner cualquier número, cualquier teorema, y que se repite más adelante. Bueno, vamos a mostrar la tabla. La tabla muestra n es 3. Esto n es el SO2n. Esto es SO2n menos 1. ¿Está bien? Entonces hacemos para 3, 4 y 5. Entonces acá, este 4, 3 son estos dos. Es el ejemplo que ya les mostré. Ya este otro ejemplo, de nuevo dimensión 3, ya tiene 3 coincidentes, que son tiras con todos los autovalores coincidentes. Acá tiene 4, 5. Acá, digamos, aún en dimensión 3, tenemos 6 de esas tiras. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un autovalor que tiene 6, que se repite 6 veces, y por lo tanto involucra 6 multiplicidades de gamma pi. La multiplicidad del autovalor va a ser una suma de 6 multiplicidades. Entonces, bueno, hay que ver cómo uno hace para despejar una sola multiplicidad de una representación en términos de la multiplicidad de los autovalores. Sigo con la... Acá hay más tiras. Bueno, finalmente acá tenemos una que tiene 10. Y esto ya es para la esfera de dimensión 9. Entonces, esta tiene 10. Y bueno, la previsión es que esto, cuando crezca la dimensión, va a haber familias arbitrarias de autovalores no buenos. Bueno, y para terminar, el caso de P espectro es sencillo porque los pesos máximos, el mu sería muy sencillo. El mu es esencialmente epsilon 1 más epsilon p directamente, son todos unos, ¿cierto? Entonces es fácil, digamos, dar cuáles son las representaciones que contienen a esta de G. Entonces, en este caso, esencialmente, la regla inversa sí vale. Y bueno, y contraejemplos en estos casos, hay una observación que yo puedo, fíjense que yo puedo escribir a la esfera como SO2n sobre SO2n menos 1, o bien como O2n sobre O2n menos 1. Y bueno, y con lo que es, digamos, de algún interés es que este fenómeno depende de la manera que yo expreso a la variedad M como G sobre K. O sea, si yo uso el O, no tengo excepciones, pero si uso el SO, entonces hay más representaciones y entonces la regla inversa puede fallar, en este caso para P igual a n-1 si n es impar. De todos modos, ahí tenemos ejemplos de eso, pero estos ejemplos se explican en base a automorfismos de SO2n conjugando por un elemento de O2n. Entonces, es como que estas excepciones no son, digamos, tan relevantes como uno pudiera creer.
Entonces, conclusión, tenemos una situación donde tenemos la regla inversa vale en infinitos casos, pero deja de valer en infinitos casos donde siempre que aparezcan estos autovalores que no son tame. ¿Cómo manejar los autovalores no tame? Es algo que no tendríamos que poder despejar multiplicidades en términos de autovalores cuando intervienen muchas multiplicidades para dar la multiplicidad de un autovalor. Incluso en este caso, con Emilio no estamos muy seguros de para qué lado la cosa debe ir. O sea, si la regla inversa va a valer siempre o si no va a valer. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Le agradecemos por favor al profesor Roberto. ¿Y preguntas o comentarios para el profesor? ¿Puedo preguntar? Sí, desde luego. Roberto, con respecto a esto de presentar a la esfera como distintos espacios homogéneos, ¿qué pasa si es más drástica la diferencia? O sea, suponete que represento a S5, pero como SU3 sobre SU2. ¿Cambia mucho todo? Esa es una, o sea... Es un test para hacer, no lo hemos hecho. Sí, va a cambiar, claro. Claro, pero lo que no entiendo es, porque a la esfera sobre gamma y sobre gamma prima no le interesa eso, ¿no? ¿Por qué cambia tanto si yo estoy hablando de esa espectralidad de S5 sobre gamma y S5 sobre gamma prima? Pero cambia el K, cambian las representaciones de K. Es otro problema, ¿no? Porque Pero las variedades son las mismas. las variedades son las mismas, pero las representaciones no. Porque acá estamos hablando de en qué medida el espectro determina las representaciones. Ah, claro, el fibrado es más grande. Y el fibrado... O sea, todo lo que yo pueda probar para la SU3 sobre SU2 es como más fuerte que para la SO6 sobre SO5. Claro, sí, sí, es algo que vale la pena intentar, sí. Ajá. Pero, claro, la pregunta desde el punto de vista de las variedades es lo mismo, pero no los fibrados, y claro, porque cambia, la tau es la tau de otro K. Claro, o sea, el laplaciano está actuando en algo más grande en principio. Claro, en principio es otro, claro, es algo más grande, sí. Sí. Bien, bien, bárbaro. Gracias. Pues si no hay más, le agradecemos nuevamente por favor al profesor Roberto. Muchas gracias. La próxima será en persona.